El Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar en nuestro estudio sistemático de Marcos, en Marcos capítulo 2, los versículos del 18 al 22. Marcos capítulo 2, los versículos del 18 al 22. ¿Cuál es el perfume más exclusivo del mundo? Yo no lo sabía, creía que era de la marca Christian Dior o Chanel. Sin embargo, se llama Esumuk. Fue diseñado o creado por maestros suizos en Dubái. Existe solamente un bote y el precio de este perfume, de este frasco, es de $1.295.000. Es exclusivo, ¿verdad? Ya dije, bueno, voy a ver esto, a ver si puedo algo más exclusivo para regalarle a Clementina, es broma. Y dije, bueno, vamos a ver un coche. Y busqué cuáles eran los coches más exclusivos del mundo. Y me encontré que el coche más exclusivo es un Rolls Royce que se llama Boat Style, que cuesta 23 millones de euros. Seguido de un coche que yo ni conocía la marca, y mira que me gustan los coches, Pagani Zonda HP, con 15 millones de euros, y finalmente un Bugatti Voiture de 11 millones de euros. Todos ellos coches exclusivos, hechos para una sola persona, que existen solamente uno. Son cosas exclusivas, ¿verdad? Cosas que se nos escapan de nuestra mano. Pero ¿sabéis, queridos hermanos, qué es lo más exclusivo? Es el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La exclusividad del mensaje del Evangelio y de lo que el Evangelio anuncia. La diversidad religiosa, el relativismo, el ecumenismo incluso son celebrados, ¿verdad?, por el mundo. En consecuencia, lo más probable es que cuando nosotros damos el mensaje del Evangelio, un mensaje que es irrefutable, pues que seamos rechazados. La sociedad celebra la ambigüedad, mientras que la Biblia exige certeza absoluta. La Biblia es clara. La Biblia es exclusiva. El mensaje del Evangelio, queridos hermanos, es exclusivo. Y la Biblia anuncia que hay un solo Dios, que hay solamente una revelación escrita y que hay solo un camino de salvación. En Juan 14:6, ¿verdad? Sabemos que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino. No hay muchos. En Hechos 4:12, el evangelista Lucas dice en palabras de Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, de igual manera, nos indica la exclusividad del Evangelio. La exclusividad del mensaje del Evangelio. En Marcos capítulo 2, los versículos del 18 al 22, dice así la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Estos versículos que acabamos de leer nos dan una declaración inequívoca de la exclusividad del Evangelio. Más concretamente en el ámbito judío, pero en extensión, en contraste con cualquier otro falso sistema de religión. Si recordáis, en la sección anterior, la última vez que estuve predicando, vimos cómo el Señor invita a un recaudador de impuestos. ¿Cómo se llamaba este recaudador, verdad? Leví, Mateo. Y esto, para los fariseos, para los escribas, representó una violación de la decencia cultural y del deber religioso. Ellos, si recordáis, se negaban a tener cualquier tipo de relación con los cobradores de impuestos, ya que los consideraban como marginados y traidores. Por tanto, fijaros como los fariseos, en el contexto judaico en el cual estamos en este momento, habían creado, por así decirlo, una religión de separación externa. Una religión, si recordáis, de santidad superficial. Todo lo que hacían era para ser vistos, para que los demás reconociesen o creyesen los santos que eran, y se aseguraban de no relacionarse con aquellos que se consideraban pecadores. Sin embargo, como vemos desde Marcos capítulo 1, versículo 1, luego en Marcos, fijaros, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El ministerio del Señor Jesucristo era totalmente contrario a estos estereotipos creados por el judaísmo. Jesús llama a un recaudador de impuestos, y esto, como recordamos y estudiamos, supuso un gran impacto. Por lo tanto, para estos fariseos, para estos escribas, el ministerio del Señor Jesucristo era una grave amenaza. Era justo lo contrario a lo que ellos hacían. Era justo lo contrario a lo que ellos anunciaban. Los escribas y fariseos entendían que el mensaje de Jesús era totalmente incompatible con el mensaje que ellos promovían. Y es curioso, hermanos, como en los 3 evangelios sinópticos, justo después de narrar el llamamiento de Mateo, aparece este pasaje. Aparece este pasaje que acabamos de leer. Poco antes, el Señor Jesús había sorprendido a la multitud cuando Él había declarado que tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Recordáis capítulo 2, versículo 10? Ese paralítico que descendía, ¿verdad?, desde el techo, y le dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. No solamente perdona a ese paralítico, sino que su perdón se extiende a ese recaudador de impuestos. Y fijaros, como vimos la semana pasada, dice versículo 15, estando Jesús a la mesa de él, de Mateo, ¿qué más había? Muchos publicanos y pecadores. Estaba comiendo con ellos. Ellos que estaban promulgando una religión separada de ellos. Sin embargo, Jesús comía con ellos. Con todos estos hechos, Jesús estaba dejando claro que el contenido de su predicación era diametralmente opuesto a todo lo que el sistema judaico de escribas y fariseos habían hecho. Mientras estos expresaban un camino de salvación
a través de sus propios esfuerzos, a través de su propia justicia, a través de obras legalistas, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo se centraba en la gracia divina que se otorga a quienes creían en Él. Aquellos que iban en humildad, reconociendo su pecado y reconociendo que nada podían hacer por ellos mismos y se arrepentían y creían en el Señor Jesucristo. Este mensaje, esta exclusividad del mensaje del Evangelio, un Evangelio de perdón, un Evangelio de arrepentimiento, fue rechazado por los santurrones que con arrogancia moral creían que ellos no necesitaban ese mensaje. Sin embargo, fue recibido, como vamos a ver a lo largo de los evangelios, por gente que necesitaba y que reconocía que no era justo. Y en este pasaje, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es mostrar la exclusividad de su mensaje. Su mensaje, el mensaje del Evangelio, es exclusivo y no se puede comparar con nada, ni lo podemos asemejar a cualquier sistema religioso de fabricación humana. Y vamos a hacer un bosquejo de este pasaje muy simple. Versículo 18, el primer punto, vamos a ver la acusación, tanto de los discípulos de Juan como de los fariseos, y posteriormente vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Este es nuestro bosquejo. Comenzamos con el primer punto, que es la acusación de los discípulos de Juan y de los fariseos. Versículo 18, dice así la Escritura: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Fijaros, el conflicto entre los fariseos por un lado y Jesús giraba alrededor de preguntas relacionadas con la enseñanza o con la conducta de Cristo. Cada vez que el Señor Jesucristo hacía, o cada vez que el Señor Jesucristo decía algo que era opuesto a sus tradiciones y reglamentos, los fariseos, si los vemos, se apresuraban a realizar una pregunta, pero esa pregunta era en forma de protesta. Y aquí, fijaros que aparece un elemento nuevo. No solamente entraban los fariseos, que sabéis que ya le habían preguntado: ¿quién eres tú para perdonar pecados? ¿Quién eres tú para estar sentado con los publicanos y los pecadores? Sino que además, fijaros que dice la Escritura, versículo 18, y los discípulos de Juan. ¿Quiénes eran estos discípulos? Eran discípulos de Juan el Bautista. De hecho, si leyésemos el relato paralelo en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 9, versículo 14, vamos a ver cómo esta pregunta se centra solamente en los discípulos de Juan. Mientras que si leemos la narración de Lucas, en el capítulo 5, versículo 33, se centra solamente en los fariseos. Pero Marcos incluye a los dos porque probablemente estuviesen los dos. Y es sorprendente, ¿verdad? Por un lado, los fariseos ya no nos sorprenden, ¿verdad? Si estamos viendo el Evangelio de Marcos, no nos sorprende que estos fariseos, que estos escribas hiciesen este tipo de preguntas. Pero los discípulos de Juan es sorprendente, ¿verdad? Porque todos conocemos el ministerio de Juan el Bautista en relación a Jesús. De hecho, lo vimos en el capítulo 1 de Marcos, cuando estuvimos estudiando ese capítulo, vimos como Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, llevó a sus seguidores, ¿verdad?, hacia Jesús y bautizó al Señor
después de proclamar fielmente su llegada, como vimos en los versículos del 9 al 11 del capítulo 1. Además, Juan, vemos cómo se enfrenta a los escribas y fariseos en Mateo, por un instante, capítulo 3. Vamos a ir allí, vamos a ver cómo Juan, se enfrenta a estos escribas y fariseos. Mateo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: a ver él, refiriéndose a Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué en esta ocasión algunos de los seguidores de Juan el Bautista se unieron a los fariseos para cuestionar a Jesús? Hay múltiples factores, ¿verdad? Si leemos los comentarios nos dan muchos factores que enumero. Quizás este grupo de discípulos específicos ignoraba el hecho de que Jesús era aquel a quien Juan había anunciado. Otro de los factores es que no todos los seguidores de Juan quizás habrían estado presentes en el bautizo de Jesús. Muchos no habrían presenciado ese milagro, ni habrían oído verdaderamente un testimonio claro acerca del Señor Jesucristo. También es posible que parte de este grupo de seguidores de Juan tuviese celos de los discípulos, celos de Jesús. También en este momento Juan ya estaba en prisión y quizás ellos estaban buscando a otro líder, a otra persona a quien seguir. Juan no los podía corregir, estaban, por así decirlo, como cuando mis niños se meten ahí dentro, que nadie los controla. Da igual las razones específicas, pero lo que sí es importante es que estaban y que junto con los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús. Fijaros, su sistema legalista, su tradición religiosa en relación al ayuno, era como ellos la observaban diligentemente. Y los dos grupos se preocuparon cuando vieron que Jesús, ni los discípulos de Jesús, ni los seguidores de Jesús ayunaban. Fijaros, ¿qué acababa de hacer el Señor Jesucristo? Versículo 15, estando a la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también juntamente con Jesús. Y también, ¿quién estaba en esa mesa? Los discípulos. Y dice versículo 16, y los escribas y los fariseos, que ahí estaban haciendo, viéndoles comer. Señor Jesucristo, los discípulos del Señor Jesucristo estaban rompiendo, no estaban haciendo el ayuno. Esto hizo que los fariseos, que los discípulos de Juan se consternasen. Porque existía la costumbre del ayuno. Y le hicieron la siguiente pregunta, como vemos en el versículo 18. Vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No era una pregunta para informarse, era una pregunta para acusarle. ¿Por qué? Porque tanto el ayuno como la oración y las limosnas eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo. Muchos ayunaban en público, muchos oraban en público y muchos daban limosnas en público. ¿Por qué? Porque esto hacía que los fariseos tuvieran una plataforma para mostrar su santurrería, para mostrar su falsa y para mostrar su ostentosa devoción. ¿Os suena esto, verdad? Eso de dar limosnas, del ayuno, ¿verdad? ¿Qué os suena? Jesús, ¿verdad? Ya había enseñado y ya había confrontado directamente esta espiritualidad superficial
en el Sermón del Monte. ¿Recordáis esos pasajes en Mateo capítulo 6, de los versículos del 2 al 6 y posteriormente del 16 al 18? El Señor Jesucristo ahí enseña que el ayunar, el orar y el dar limosnas, ¿qué se debía hacer en público para que todo el mundo lo viese? No, ¿verdad? Sino en secreto, para honrar a Dios y para no impresionar a los demás. Además, alardeaban estos fariseos, estos discípulos de Juan, de que ayunaban y añadían esas tradiciones que estamos viendo superficiales, ¿verdad?, a la ley de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque la ley mosaica ordenaba solo un ayuno anual. Solamente ordenaba un ayuno anual. Pero a estos fariseos, con este sistema religioso de obras que se habían creado, ayunaban con orgullo 2 veces por semana. Fijaros en Lucas, capítulo 18, versículo 22. Lucas 12. Lucas 18, 12. Dice la palabra del Señor: ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ayunaban 2 veces todas las semanas, los lunes y los jueves, más específicamente. Sin embargo, de acuerdo a Levítico, vamos a ir por un momento, donde se da la ley mosaica en Levítico y se explica capítulo 16. Fijaros lo que realmente debían de ayunar. Versículos del 29 al 31. Levítico 16, del 29 al 31. Dice así la palabra del Señor: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Los israelitas, según la ley mosaica, debían de afligir sus almas el día de la expiación. Y este afligir sus almas incluía abstenerse de comer. Por tanto, este día de la expiación era el único día de ayuno obligatorio en el Antiguo Testamento. Este día estaba reservado para lamentarse por el pecado y se consideraba inapropiado comer. Solo un día de los 365 días del año. Es cierto que el Antiguo Testamento menciona otros ayunos, pero que no eran obligatorios. Lo podéis ver en Jueces, capítulo 20, versículo 26, en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, en Primera de Reyes, en Esdras, en Daniel. Si alguno está interesado, luego les doy las citas. Pero eran ayunos no obligatorios, sino que eran voluntarios y se relacionaban con el dolor y con la tristeza por el pecado, para buscar una sincera comunión con Dios. Sin embargo, estos fariseos hacían ayunos motivados por su orgullo y un ritualismo insensible, y esto era totalmente rechazado por Dios. Ellos habían añadido a su propio sistema, a su propia religión creada por hombres, habían añadido todos estos ayunos. Y por eso hacen esta pregunta. El verdadero origen de su indignación no eran que los discípulos de Jesús estuvieran violando la ley de Dios.
ellos les daba igual, sino que estaban enojados porque habían dejado de hacer las tradiciones y las reglas que ellos habían establecido. Eran hipócritas, creían en su propio legalismo. No le hicieron esa pregunta por santidad, por amor, por tener un conocimiento más extenso de la Escritura, sino que era porque estaba en contra de su legalismo para ganarse la salvación. En primer lugar, la acusación. Y en segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Jesús. Versículos del 19 al 22. Fijaros, Jesús les dijo, versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta acusación, esta pregunta de reproche merecía una respuesta. Y Jesús se apresura a dársela. En lugar de pedir disculpas por haber ocasionado un agravio, fijaros, el Señor intensifica el conflicto para poner en descubierto la condición espiritual de quienes le hacen la pregunta. Los fariseos le estaban acusando de infringir las reglas y rituales del judaísmo. ¿Y sabéis lo que hizo el Señor? Decirles que ellos eran los que verdaderamente estaban infringiendo los propósitos salvadores de Dios. En primer lugar, si verdaderamente hubiesen reconocido que Jesús era el Mesías, nunca habrían planteado esa pregunta. Y el Señor, fijaros, utiliza una ilustración de una boda, de un banquete de bodas, para dar a conocer su respuesta. Y le hace la siguiente pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Ayunar, si recordáis, según el texto de Levítico, ¿para qué era? Para el día de la expiación. Y luego de forma no obligatoria para momentos de dolor y de afligida reflexión, pero una boda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es totalmente lo contrario. Un banquete de bodas es un evento gozoso, un evento festivo. Y los que están de boda, los que somos invitados, los amigos más cercanos, eran los responsables de hacer o de ejecutar todos esos planes de boda. ¿Y sabéis lo que duraba una boda judía? Más que las nuestras. Duraban 7 días. 7 días estaban de boda. Y comenzaba con la celebración inicial, una vez que llegaban el esposo y sus acompañantes. Por tanto, el ayunar en una boda habría sido algo hasta ofensivo. De hecho, las antiguas reglas rabínicas prohibían ayunar durante la celebración de esos 7 días de la boda. Por tanto, era igualmente ridículo pensar que los discípulos de Jesús debían de ayunar y debían de lamentarse, mientras que el Mesías, mientras que Dios hecho hombre, estaba en medio de ellos. Jesús usó esta euforia que acompaña a una boda para ilustrar el gozo que rodea su propia presencia. Nadie vamos a una boda llorando, ¿verdad? Ni triste, sino que vamos gozosos, alegres,
Pues eso era para los discípulos, porque el Mesías, Dios hecho hombre, estaba allí entre ellos. Pero fijaros, y dice versículo 20, y termina, y dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Esta celebración, este estar en el Mesías, entenderme la ilustración, en esa boda y este momento de gozo, iba a tener un final, que era cuando el esposo, es decir, cuando el Mesías iba a ser arrebatado de manera inesperada. Este verbo que aparece aquí en el versículo 20, les será quitado, que es el verbo apairó, transmite la idea de una extirpación de forma repentina y violenta. Y aquí el Señor Jesucristo está anunciando su crucifixión. En ese momento estaría justificado el ayuno, porque iba a ser un momento de lamento y de dolor. De hecho, en la noche antes de su muerte, en el aposento alto, Jesús les dijo, fijaros por un momento en Juan capítulo 16, los versículos del 20 al 22, les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor Jesucristo, la noche antes de ser clavado en la cruz del Calvario, les anuncia que iban a estar tristes, que iban a pasar momentos de dolor, y esto fue la tristeza de los discípulos en la cruz. Pero se transformó en alegría inmesurable 3 días después, cuando el Señor Jesucristo resucitó de la tumba. Después de la ascensión, ¿verdad?, al cielo, sus discípulos también ayunaron, pero solo como un acto voluntario de humilde dependencia en Dios. La celebración que tuvieron sus discípulos alrededor del Mesías solo es posible porque el esposo, usando el mismo lenguaje que utiliza Marcos, porque el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir. La enseñanza de Jesús fue esta. El mensaje y lo que estaban haciendo y el sistema religioso que habían creado los escribas y fariseos estaba totalmente alejado del plan de salvación de Dios. El Mesías estaba entre ellos, era momento de gozo, momento de alegría. Los fariseos lloraban cuando debían de haber estado regocijándose. Ellos negaron ser pecadores cuando el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento del pecado. Los fariseos estaban orgullosos de su religiosidad cuando el Señor Jesucristo predicó el mensaje de la humildad. Los fariseos se dedicaron a ceremonias y tradiciones externas, mientras que el Señor Jesucristo predicó un mensaje de un corazón transformado. Los fariseos, los escribas, los seguidores de Juan buscaban el aplauso de los hombres, mientras que Cristo ofrecía la aprobación de Dios. Esto es la exclusividad del mensaje del Evangelio. Y por si no le había quedado claro,
El Señor ilustró aún más lo que estaba diciendo a través de los versículos 21 y versículo 22, a través de estas analogías, a través de estas ilustraciones o parábolas. ¿Qué hacen estas ilustraciones? Estas ilustraciones nos ejemplifican la singularidad, la exclusividad absoluta del Evangelio y demuestran el hecho de que el verdadero mensaje de salvación es totalmente incompatible, repito, totalmente incompatible con cualquier sistema falso de obras de justicia, incluso con el legalismo judaico. Fijaros, versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El reparar una túnica vieja, esta es esa analogía, con un pedazo de tela nueva que no ha encogido tras ser lavado, era poco aconsejable. No solo porque el remiendo nuevo, es decir, el trozo de tela nuevo, no iba a coincidir con el color desteñido de la tela vieja, sino que además, cuando se lavase por primera vez, la prenda se va a encoger y este remiendo va a hacer que se rompa el resto de la túnica. ¿Qué es lo que significa? El planteamiento de nuestro Señor era que su evangelio de arrepentimiento de pecado no se podía remendar, es decir, no se podía arreglar, no se podía falsear con el tradicionalismo legalista del judaísmo farisaico. El verdadero evangelio no puede unirse con éxito a una religión medio externa, no puede unirse con éxito a un sistema religioso parecido al cristianismo, no puede unirse con éxito, a un pseudo evangelio como estaban haciendo los escribas y fariseos. Es auténtico, es exclusivo el mensaje del Evangelio. Todo lo que hacían escribas y fariseos eran obras que, como dice Isaías, como trapos de inmundicia. Jesús no vino para arreglar, entenderme esta expresión, ese sistema, no vino para traer un remiendo nuevo a ese sistema, sino que Él lo reemplaza totalmente y crea un mensaje del Evangelio que es exclusivo. Y es importante, este vestido viejo al que Jesús alude no es la ley mosaica, no vino a quitar la ley mosaica, no es el Antiguo Testamento. Jesús no vino para anular la ley, sino para cumplirla, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. De hecho, Romanos, en el capítulo 7, nos dice el apóstol Pablo que la ley de Dios es justa y buena. ¿Qué es lo que quita el Señor Jesucristo? Lo que quita es todo lo que estos dirigentes judíos habían añadido, sus propias estipulaciones, sus propias tradiciones, hasta el punto que el judaísmo tenía más que ver con guardar toda esta serie de rituales externos de cara a la sociedad que con honrar los requerimientos divinos. Este vestido viejo es el sistema legalista de la tradición rabínica. Es el sistema que hoy en nuestra sociedad vivimos, donde se basa en tradiciones, se basa en obras, se basa en cosas creadas por hombres y se olvida del verdadero mensaje del Evangelio. La salvación del Señor por gracia mediante la fe no se puede combinar con la obra de justicia del judaísmo. El mensaje de salvación es solo a través de Cristo, y cualquiera que añade la Virgen, cualquiera que añade obra, cualquiera que añade santos, es abominación para Dios, porque solo en Cristo hay salvación. Finalmente,
El segundo ejemplo, la segunda analogía, el Señor repite esta misma enseñanza. Fijaros, versículo 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así como un pedazo de tela nueva sin encogerse iba a destruir la prenda vieja, el vino nuevo va a destruir los odres viejos. En el antiguo Israel, el vino se añejaba en recipientes hechos de cuero de animal. En Josué capítulo 9, versículo 4, lo podemos ver. Usaban estos odres que estaban hechos de pieles de cabra. El cuero del animal no se cortaba, excepto las patas y el cuello. Y a veces esta piel se volteaba al revés. Se sellaban las aberturas de las patas, se utilizaba el cuello como un pico. Por tanto, lo que hacía es que el vino se pudiese verter en estas pieles de cabra de manera fácil, por tanto, para echarlo como para sacarlo. ¿Qué pasaba? Que cuando este vino nuevo era echado en esos odres, en esos recipientes, vamos a llamarlo así, de tela, este vino comenzaba a fermentar y liberaba una serie de gases. ¿Qué era lo que hacía? Que la piel del cuero se expandiese. Por tanto, lo que estaba diciendo es que si ese vino nuevo tú lo echabas en un odre viejo, este ya se había, por así decirlo, expandido, había perdido toda su elasticidad. Por tanto, si tú echabas ese vino, comenzaba a fermentar y esa piel ya no se podía extender más, se iba a romper. En consecuencia, el vino se iba a derramar y el envase se iba a destruir. Por eso el Señor Jesucristo utilizaba esta analogía y dice que ese vino nuevo había que echarlo en odres nuevos, es decir, en pieles nuevas, que tuvieran esa fortaleza y que aún mantuvieran la flexibilidad para que cuando fermentase se fuesen expandiendo. Lo mismo significaba, al igual que en el versículo 21, demostraba que el verdadero evangelio no puede unirse con un sistema falso de obras de justicia. Esto lo que está ilustrando es que el legalismo judío que habían creado, ese viejo legalismo judío, no podía contener el mensaje de salvación por gracia. Ese vino nuevo era el mensaje de salvación que el Señor Jesucristo estaba anunciando. El verdadero evangelio es exclusivo. El verdadero evangelio es la antítesis de cualquier sistema de salvación por obras. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, no podían verterse en esos odres frágiles y agrietados del judaísmo apóstata. El evangelio es exclusivo, es más exclusivo que esos coches, que ese perfume que hemos hablado en la introducción. El evangelio no es compatible con cualquier otra religión hecha por el hombre. El evangelio es exclusivo. El único mensaje verdadero de salvación es el evangelio de Jesucristo. Es el perdón del pecado que viene solo por gracia mediante la fe en el Señor. Cualquier otro evangelio es falso y no te lleva al cielo, sino te lleva al infierno. Hermanos, anunciemos, proclamemos este evangelio, esta verdad que es exclusiva y que es absoluta. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.